muy rápidamente por el tiempo. Un pretexto favorito es echarle la culpa de la pobreza a los pobres. Por ejemplo, decir que los pequeños deudores que se endeudaron en los Estados Unidos con las hipotecas son los responsables de esta gran crisis económica americana y mundial. Imagínense, la culpa de la pobreza, en definitiva, las víctimas últimas de la pobreza. La crisis de Wall Street fue causada por Wall Street, como lo dice el presidente Obama permanentemente. Jugó un gran rol la falta total de ética de decisores fundamentales del mundo financiero, de presidentes de grandes corporaciones, que jugaron a lo que el presidente Obama llama la codicia desenfrenada. Ahora está intentando con todas sus fuerzas regular los comportamientos que causaron la crisis, como la falta de control total del mercado de derivativos, la desregulación salvaje del periodo anterior y estas graves deficiencias éticas. Se está tratando, entre otros puntos, de crear una agencia de protección de los derechos del consumidor en los mercados financieros. Echarle la culpa de la pobreza a los pobres, por ejemplo en América Latina, donde la crisis aportó 8 millones más de pobres y ahora son 190 millones de pobres, es, para decirlo de algún modo, absolutamente burdo. Si hay 190 millones de pobres, no son por errores individuales, porque los pobres no quieran trabajar, como dice el pretexto, porque los pobres sean de vida disipada o tendencias alcohólicas. Cuando hay 190 millones de pobres es porque las políticas económicas aplicadas no les abrieron lugar en la economía y porque el modo de organización social no les abrió lugar en la economía. En cuanto se les abren lugares, en un famoso documento para la Cumbre Mundial de Copenhague, lo puso el relator general por América Latina, el presidente Aylwin, Patricio Aylwin, de cuya amistad me honro, lo puso en el centro. Cuando los pobres se le abren las oportunidades, mostró a través de montones de experiencias, las aprovechan inmediatamente. Y ustedes, este magnífico auditorio donde hay organizaciones insignia de América Latina, como la AMIA, como Cáritas, como la Red Social, como tantas otras, saben de eso. Ustedes les abren oportunidades permanentemente y los pobres las aprovechan a fondo. Es un pretexto. Segundo pretexto, pobres hubo siempre, lo que solía decir el presidente de la Argentina de los años 90. Entonces no se trata de otra cosa que de una maldición inevitable para el género humano. Sus acertos eran totalmente contradictorios con la Biblia. En la Biblia los profetas dicen terminantemente: no habrá pobres entre vosotros. La divinidad nos ha entregado un planeta de infinitas posibilidades, como lo demuestran los avances científicos tecnológicos, y de cómo organicemos las sociedades depende de que no haya pobreza. Y la prueba es que hay sociedades que se han organizado y han erradicado totalmente la pobreza. La pobreza es cero en Noruega, el líder del mundo en desarrollo humano en los últimos años. La pobreza es la mitad de la pobreza promedio de América Latina. Consistentemente en Costa Rica, que tiene políticas de Estado de edad de 60 años y de invertir en educación y salud como base. La pobreza fue reducida en Chile democrático por presidentes como Aylwin, como Bachelet, como Lagos, como Frei, del 40% en que la dejó la dictadura de Pinochet, que la duplicó al 13% actualmente. La pobreza está siendo combatida con resultados en diversos países de América Latina. Cuando se toman las políticas correctas, los índices de pobreza cambian. La pobreza es derrotable. El pretexto de que siempre habrá pobres no tiene nada que ver con la realidad. Argentina tenía menos de un 10% de pobres a comienzos de los años 60. Después vinieron las dictaduras militares, las políticas neoliberales ortodoxas, y finalmente a fines del 2002 llegó a tener un 58% de población por debajo de la línea de la pobreza. Fuere cual fuere la cifra actual, está muy distante de esa cifra. O sea, depende de lo que se haga en concreto en las sociedades, los resultados que se alcancen. Y el tercer pretexto, además de echarle la culpa a los pobres porque ellos serían los causantes con sus vicios, además de decir que es una maldición que alcanza al género humano de forma permanente, el tercer pretexto tiene la forma normalmente "y yo qué tengo que ver". Personalmente abstenerse, apartarse, lavarse las manos de la pobreza de los otros.
este pretexto significa una gravísima falla ética. La Biblia no deja lugar a este pretexto. En el Levítico esta crisis aportó 8 millones más de pobres y ahora son 190 millones de pobres. Es, para decirlo de algún modo, absolutamente burdo. Si hay 190 millones de pobres, no son por errores individuales, porque los pobres no